Hoy tenemos sobre la mesa una colección de reflexiones personales. Un libro llamado Reflexiones de Milko Baute. Mm, Y a primera vista, bueno, parece una compilación de más de 400 aforismos sobre la vida, la felicidad. claro, de esas frases inspiradoras, ¿no? Exacto, pero nuestra misión hoy es un poco diferente. Vamos a tratarlo como un rompecabezas. Me gusta esa idea. Queremos encontrar ese hilo invisible que conecta todas estas piezas. O sea, ¿cuál es la historia que el autor nos está contando realmente entre líneas? ¿Qué sistema de pensamiento se esconde detrás? Justo. Detrás de estas reflexiones sobre la vida, la sabiduría, Dios y hasta la política. Es una excelente manera de abordarlo, la verdad, porque el autor, Milko Baute, Ajá. que es un escritor cubano-estadounidense con formación en filosofía, pues no está simplemente lanzando ideas al aire. Se nota que hay una estructura. Totalmente. Hay una arquitectura muy deliberada en su pensamiento. Y creo que entender esa mezcla de experiencias, la inmigración, sus estudios, nos va a dar pistas clave. Sobre todo para las partes más polémicas, me imagino. Exacto. Especialmente cuando lleguemos a sus ideas sobre el mundo actual. Perfecto. Pues empecemos por los cimientos de ese edificio. ¿Vamos? Las reflexiones sobre la vida. Hay algunas que te atrapan de inmediato. Por su simpleza, cierto. Si, por ejemplo, esta. La felicidad consiste en estar satisfecho con lo que uno es. Directa. O esta otra. El peor defecto de un ser humano es creerse superior a otros. Son ideas, bueno, con las que es fácil estar de acuerdo, ¿no? Claro, son universales. Pero lo interesante no es la frase en sí, sino lo que no dice. A ver, Fíjate que la felicidad no depende de lo que tienes o de tus logros. cierto. Depende exclusivamente de una decisión interna, de una actitud. El autor, desde el principio, ya está moviendo el foco Del mundo exterior. al mundo interior. Totalmente. Incluso al dinero lo describe como una herramienta de uso público. Le quita todo el poder, digamos. Exacto. Le quita el poder de dar o quitar la felicidad. Y esa idea de mirar hacia adentro se vuelve el tema central. De hecho, lo resume en una frase que para mí es una de las claves de todo el libro. ¿Cuál? Los seres humanos se esfuerzan más en tener que en ser. Uf. Ahí está. Ahí está la gran batalla que plantea en toda esta primera parte. El tener contra el ser. Es la dicotomía principal. Y fíjate, no se queda solo en la felicidad, también lo lleva a cómo nos comunicamos. Ajá. Las palabras son como una fórmula que resuelve un problema. Hay que pensarlas bien antes de decirla. Y eso es fundamental. Al darle tanto peso a la palabra, a la coherencia, está estableciendo un estándar de integridad personal. Claro. Habla del chisme, por ejemplo. Sí, me acuerdo de esa. Dice que el chismoso ve y oye una cosa, luego juzga y divulga otra. Lo define como una corrupción de la realidad. O sea, ya tenemos los primeros ladrillos. Ya están. La verdad está en el interior, no en el exterior. Y la integridad personal, a través de la palabra, es crucial. Son los cimientos de su visión del mundo. Exacto. Pero, claro, tener cimientos no sirve de nada si no sabes cómo construir encima. Bueno, y ahí es donde supongo que entra su concepto de la sabiduría. Justamente, exactamente. Si la vida se trata de ser y de mantener la integridad, la pregunta es, ¿cómo se aprende a hacer eso? Claro, ¿cómo se llega ahí? Ya, y la respuesta del autor es un llamado a la acción muy potente. De hecho, hay una frase que es casi una declaración de independencia intelectual. A ver, No creas todo lo que te han enseñado, porque pueden estar equivocados. Haz tu propia investigación. ¡wow! Es una invitación a cuestionarlo todo, a no aceptar verdades prefabricadas. Me gusta. Suena a pensamiento crítico, ¿no? En su máxima expresión. Totalmente. Y en parte lo es. Para él, la sabiduría no es un conocimiento pasivo, Es una búsqueda. es una búsqueda activa. Pero, y aquí es donde la trama se complica un poco, esa búsqueda no es un viaje sin mapa. El autor nos anima a investigar, pero también nos dice a dónde tenemos que llegar. Un momento. Ahí hay algo que me hace ruido. Ajá. Por un lado nos dice, investiga por tu cuenta, pero por otro nos dice que la respuesta final ya está escrita. No es una contradicción. Contradicción es el corazón de todo su sistema. Ok, La investigación propia es el método, el camino. Pero el destino, la fuente de la verdad última, esa no es negociable. entonces, La verdadera sabiduría, según el texto, la tiene aquel que conoce a su creador y obedece a su palabra. entiendo.
Así que la investigación personal no es para descubrir una verdad. Sino para llegar a la verdad, que para él ya ha sido revelada. Es como decir, te doy la libertad de explorar todo el laberinto, pero al final del día, la única salida correcta es esta. Tal cual. Y esa salida nos lleva directamente al núcleo de todo, ¿verdad? Directo al motor del sistema. A su visión de Dios. Si sus ideas sobre la vida son los cimientos y la sabiduría es el método, la relación con Dios es la fuente de energía. Y aquí traza unas líneas muy, muy claras. Contundentes, diría yo. Sí. La primera es una que me impactó bastante. Hace una distinción brutal entre la fe personal y la religión. La religión organizada. Dios no creó la religión. La religión creó a su propio Dios. Es una afirmación fuertísima. Mucho. Totalmente. Con esa frase básicamente dinamita la idea de que se necesiten intermediarios o estructuras humanas para... Sí, para tener una conexión con lo divino. Exacto. Desde su perspectiva, esas estructuras son creaciones humanas que pueden distorsionar el mensaje original. La relación debe ser directa, personal. Sí, Y si la relación es directa, ¿cuál es el manual de instrucciones? buena pregunta. Ahí es donde entra su segunda gran idea. La Biblia como la verdad absoluta e inmutable. El ancla. La frase que usa no deja espacio para la interpretación. Todos podemos estar equivocados, mas la palabra de Dios no. Y con eso elimina de un plumazo cualquier tipo de relativismo. Es el ancla de todo su pensamiento. Claro, si la palabra es infalible, se convierte en la vara con la que se mide todo lo demás. La moralidad, el propósito de la vida. La política, todo. Y eso nos lleva a la tercera idea, que es quizá la más dramática de todas. La que define el propósito de nuestra existencia. Sí, el autor lo dice de una forma que, te deja helado. Nacimos solo para escoger dónde pasar la eternidad. O sea, esta vida es básicamente la sala de espera de la eternidad. Así de simple. Y lo que haces aquí define a dónde te vas después. Así de drástico. Conectando los puntos entonces. Vemos que este marco espiritual no es un compartimento más en la vida. Es el sistema operativo. Es el lente Es el lente. a través del cual se decodifica y se juzga absolutamente todo. De hecho, hay una sección entera, ¿has oído decir?, Sí, sí. donde toma dichos populares y los refuta con lo que él presenta como la verdad bíblica, reforzando esa idea. Una sola visión correcta del mundo. Exacto. Y aquí es donde todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera, inesperada y muy potente. Sí. Ahora, vamos a ver cómo usa este lente tan específico, esta visión del mundo, para analizar la política y la sociedad. El terreno más complejo. Y para ser muy claros, lo que sigue es un análisis de los argumentos del libro, no es nuestra opinión. Por supuesto, estamos examinando la lógica interna de su visión del mundo. Bien, pues la conexión que hace es como mínimo audaz. A ver. Desde la perspectiva del texto, la división política entre derecha e izquierda no es un asunto de ideología o economía. Entonces, ¿qué es? Es espiritual. Cito directamente. Según las Escrituras, Jesús gobierna a la derecha de Dios, pero Satanás lo imita gobernando a la izquierda en la tierra. ¡Wow! Esa es una afirmación increíblemente potente. Es muy fuerte. Ya no estamos hablando de políticas fiscales o programas sociales. Él está llevando el debate a un plano Completamente distinto. casi mitológico, diría yo. Exacto. Convierte el espectro político en un campo de batalla cósmico. Y lo fascinante aquí es ver la consistencia. Con todo lo que ya construyó. ¿Sí? Si el mundo se divide entre la verdad de la palabra y el engaño, pues es lógico que para él esa división también se manifieste en la política. Y no lo deja en una idea abstracta, ¿cierto? Para nada, lo aplica a sistemas concretos. En el libro se critica duramente al socialismo y al comunismo. Sí, los describe como ideologías de control. Dice, por ejemplo, el socialismo es una utopía. Una promesa falsa. Exacto. Y en la otra esquina pone al capitalismo, al que define como real porque es el único sistema funcional. Asociándolo a la libertad individual. Claro, y esa conexión tiene todo el sentido, dentro de su lógica. A ver, explícame. Si el propósito de la vida es una elección individual con consecuencias eternas, Ajá. cualquier sistema que limite esa libertad individual es, por definición, contrario al plan divino. El libre albedrío económico
y político como reflejo del libre albedrío espiritual. Precisamente. Y la pérdida de principios y valores de la que hablaba en la sección de vida, Ahora tiene un culpable político claro. todo está interconectado. Y esta desconfianza no se limita a los sistemas políticos, ¿eh? No, se extiende a las instituciones que moldean la opinión pública. Sí, sobre todo los medios de comunicación. Hay una frase que resuelve toda su postura y que resuena mucho hoy en día. ¿Cuál es? Creemos que estamos informados, pero en realidad estamos programados. De nuevo, encaja perfectamente en su rompecabezas. Totalmente. Si existe una verdad absoluta y revelada, y existe una fuerza cósmica dedicada al engaño, Entonces las instituciones no pueden ser neutrales. exacto, o están al servicio de la verdad, o son herramientas de programación al servicio del engaño. Y es una idea que, bueno, resuena mucho hoy, ¿no? Sí, esa sensación generalizada de que es difícil saber en quién confiar. Él simplemente le pone un nombre y un origen espiritual a esa desconfianza. Correcto. Entonces, hemos resuelto el rompecabezas. Parece que sí. Vimos cómo, partiendo de frases sencillas sobre ser feliz, se va construyendo un sistema de creencias con un ancla absoluta. En la palabra de Dios, Y ese sistema se convierte en una herramienta poderosísima para interpretar el mundo, dividiéndolo en categorías muy claras: verdad contra engaño, libertad contra control, y finalmente derecha contra izquierda como manifestaciones de una lucha espiritual. y al final, lo que parecía una colección de frases sueltas sobre la felicidad, resulta ser la base de un edificio ideológico muy sólido. Cada ladrillo está puesto para algo. Exacto. Cada ladrillo, por inofensivo que parezca, está ahí para sostener las ideas más polémicas que vienen después. No hay nada al azar. Es internamente muy coherente. Muy coherente. El libro es un caso de estudio fascinante sobre cómo las convicciones personales, espirituales y políticas pueden entrelazarse hasta crear un sistema que se autorrefuerza en cada punto. Lo que nos deja con una última reflexión para el camino. A ver, El autor insiste una y otra vez en su llamado a la acción: haz tu propia investigación. sí, es su mantra. Pero después de ver las conclusiones tan firmes, tan específicas a las que él mismo llega, queda una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cómo influye el punto de partida de una persona, sus creencias más fundamentales, en el camino y sobre todo en el destino final de su propia investigación?